Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Hoy estamos súper contentos de recibir a una persona que habla mucho acerca de las emociones en toda su cuenta. Ya la van a conocer, es una mujer súper llevada como a toda la parte de finanzas personales, pero también muy llevada al tema de emociones y cómo estas emociones impactan a nuestras finanzas. Creo que era un tema que hacía falta aquí en esta cuenta de @axiafinanzas. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Martín, hola a todos. Creo que la parte de las emociones tiene muchísimo que ver con la parte de finanzas personales. Así que hoy me salgo un poco de lo técnico, del valor futuro en el tiempo, de si comprar para tener casa propia vale la pena o no, aunque son temas que han generado muchísimo de qué hablar acá con nuestros seguidores, para poder pasar a algo mucho más de pronto espiritual, de pronto un poco más emocional, y es realmente cómo impactan las emociones en nuestras finanzas. Ya por ahí veo a Finanzas Felices, a Liliana sobre la cuenta de Finanzas Felices. Mil gracias por estar, gracias por mandarme aquí la invitación, ya le vamos a dar inicio. Y bueno, mientras tanto, pues, les comento, creo que ya se está conectando Liliana. El tema de hoy para los que acaban de entrar. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios. ¿Me ¿Qué oyes pasa? bien? ¿Se oye todo perfecto? No sé la luz, veo la Sí, sí, cámara ahí sí. como... Sí, se ve un poco claro, pero te veo bien. Sí, no sé por qué. Ahí de pronto mejor. Igual, pero pues todo bien. Tan raro, espérate a ver si... Y ya limpié la cámara, pero Ok, dale, yo muy igual voy chis... a ir poniendo el tema, les comento a todos, bienvenidos a los que ya están aquí acompañándonos. Hola Stephanie, por ahí veo a mi mamá que ya no se pierde live y le agradezco tan inmensamente divina. el apoyo, sí, lo máximo. Bueno, y ahí también hay un tema muy interesante que tú has puesto de papá y mamá y todo esto sobre cómo impacta las finanzas y me parece súper chévere. Pero bueno, hoy vamos a hablar, les cuento a todos los que ya estamos aquí conectados, de cómo las emociones impactan a nuestras finanzas personales. Entonces voy a ir fijando el título acá, cómo las Ujú. emociones impactan a nuestras finanzas personales. Eh, y bueno, pues yo te veo bien, Liliana, no sé cómo lo Ya me sientes tú. tocó. Tú te ves súper colorida y yo ahí como medio blanquita, pero bueno, ahí vamos. Bueno, no, Liliana, bienvenida, mil gracias por estar acá Gracias. con nosotros, con esta comunidad. Somos unos apasionados por el tema de finanzas personales. Soy una apasionada yo personalmente de ayudar a las personas en todas las ramas de sus finanzas, pero yo llevo mucho la parte y les estaba comentando a los que se conectaron muy puntuales, yo llevo mucho la parte técnica, el valor futuro, el si comprar casa vale la pena, casa propia, los números, cuánto ganas, cuánto gastas, cómo ahorrar, todo esto. Pero yo soy una fiel creyente de que las emociones definitivamente impactan. Entonces, primero que todo, antes quisiera que te presentaras, que nos comentaras un poco acerca de ti, de tu comunidad, que ha sido pues súper bonito. Yo te sigo hace un buen tiempo. Y pues que nos También. comentes a los que no te conocen, les comentes acerca de ti y de tu actividad. Bueno, primero que todo, Laura, muchas gracias por invitarme y por estar acá. Habíamos planeado esto hace rato y bueno, por fin se dio. Sí, sí, sí. Em, yo soy Liliana Salazar, creadora de Finanzas Felices, que es una comunidad que exactamente, digamos, quiere manejar también algo así como lo que tú dices, porque es muy importante manejar esa parte como física, como terrenal, Sí. pero Finanzas Felices se enfoca muchísimo hacia lo que somos por dentro, hacia que no vas a tener un resultado externo, sino empiezas a trabajar desde tu mente, desde tu corazón, desde lo que es tu alma. Entonces hago ahí como un enfoque muy fuerte en eso y sobre todo porque estoy muy enfocada hacia mujeres y mamás, porque tal como le estabas diciendo, soy una fiel creyente que quiero y sueño con una generación diferente, con una generación de, en un tiempo de jóvenes que estén
conectados con la abundancia y que no tengan que pasar por tantos patrones de escasez como los que habitan actualmente. Sí. Entonces, hacia allá va enfocada esta cuenta. No, súper interesante, me encanta tu cuenta desde hace un buen tiempo, como te digo, te sigo, por ahí hace rato sí habíamos parado como el tema del live, y qué bueno pues que estés haciendo esta labor, creo que es una labor súper espectacular, pues súper especial, poder hablar desde la parte emocional, un poco también desde la parte espiritual, desde todas esas creencias que se tienen en la cabeza acerca de si tener plata es bueno o es malo, y de repente a veces nos pueden meter en la cabeza un poco que no es tan bueno, y entonces creo que eso es lo primero, creo que el primer activo que uno tiene que empezar a fortalecer es esa, la mente, el coco, y entrar a decir como, bueno, ¿cómo podemos mejorar en ese tema? Y de verdad, pues creo que el contenido que tienes es valioso. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña encuesta antes de pronto seguir. ¿Quiénes creen que realmente tener una mentalidad de abundancia realmente está relacionado o no está relacionado? Y para ponerlos a interactuar a todos los que aquí Y ya el se están corazón. uniendo, ¿cómo funciona eso para ustedes? ¿Cómo lo han visto? Y bueno, ya sería como arrancar con toda esta parte de las diferentes inquietudes que tenemos y todo esto. Hablaba ahorita con una cliente que estaba, pues, que asesora en sus finanzas, como te digo, yo les empiezo a preguntar cuánto ganan, cuánto se gastan, qué tienen, Claro. cómo es el patrimonio, cómo está distribuido, entonces les pongo a ahorrar, les pongo a invertir, les pongo a salir de deudas, por ahí me estaba siguiendo, para ahí estaba mirando a Mauricio Meneses, que de hecho es un cliente mío aquí, que es eso lo que yo hablo con ellos. Yo con mis clientes no hablo acerca de cómo se sintió hoy, o de pronto cómo se sienten a nivel de su mentalidad acerca de si tienen mentalidad de abundancia o no. Entonces esa sería la primera pregunta, uno cómo implementa eso en términos de las personas, cuáles son ese tipo de preguntas que se les hace para determinar a nivel emocional si efectivamente eso está o no relacionado con la situación que está viviendo. ¿Cómo te das cuenta tú de eso? Mira, hay que partir del hecho de que todo lo que nosotros tenemos afuera definitivamente es un resultado de lo que somos adentro. Excelente, Absolutamente muy todo. O cierto, sí. sea, no funciona solo para las finanzas y el dinero, sino que funciona en todo. Por eso es que tú encuentras personas que repiten patrones. Por ejemplo, nosotras las mujeres somos muy dadas a tener patrones de creer que el amor es sufrimiento, de que el amor es aguantarme hasta el máximo y que barran el piso con Claro, uno. Esos son viene desde las patrones. abuelas, ¿no? Claro, y eso viene desde acá. Entonces, si una mujer, o acá en este caso cualquier Sí, persona, no también hay está hombres acá. convencida, Sí. claro, de que estén convencidos que todo empieza de adentro, ahí es donde es. Por ejemplo, emprender. Pero si yo no tengo amor propio, no tengo confianza, no tengo seguridad en mí, pues eso se va a ver reflejado en las ventas, porque me voy a sentir insegura al Claro, momento de vender, al claro, momento de, claro, claro. para buscar un trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, el dinero no es la excepción a esto. No podemos Sí, buscar un resultado físico si no miramos qué está pasando adentro. claro. Entonces, eso que tú dices, yo les pregunto cómo va y evidentemente esa parte es fundamental, o sea, yo siento que no funciona la una sin la otra, pero a la gente le ocurre que quiere mejorar las finanzas, pero por ejemplo en el fondo tiene creencias en contra del dinero. Limitantes. Claro. Exacto, entonces dicen, yo quiero tener más dinero, pero en el fondo tiene una creencia de que si tienen dinero en su vida se van a volver malos, o que Claro. yo con que tenga lo suficiente no necesito más. O, por ejemplo, cuando ven, eso es muy, y es una creencia muy marcada, cuando la gente ve que otros tienen dinero y sienten, ah, bueno, ¿y por qué no lo regala? ¿Y por qué si tiene tanto dinero, por qué lo quiere acumular O y no quién se sabe lo qué da a negocio los... torcido hizo. Entonces, son creencias que están ahí muy adentro, como escondidas, que nos muestra, yo hablo mucho del ego. ¿Y quién es el ego? Es esa vocecita que nosotros, yo generalmente pongo hacia un lado una y otra es la otra, porque tenemos una esencia que Como de somos nosotros. nosotros, que es nuestra alma, que es lo que
lo que es nuestro ser. Sí, Y en la otra es la vocecita que siempre te está diciendo, eso es difícil, eso no se puede, fulano tiene, eso quién sabe, fue el torcido, no, yo no quiero tanto dinero porque entonces, pues, ¿qué van a decir? Y como hay mucha creencia de escasez, por ejemplo, un miedo muy marcado a tener dinero es sentir el rechazo de la familia. sí, también. Entonces, y un caso concreto, digamos así exacto, hoy lo puse en el post, es cuando la gente no tiene una conexión interna con la abundancia, puede ocurrir como lo que les pasa a los que se ganan las loterías, que reciben mucho dinero, pero el dinero se les va, no Claro, permanece. ¿Por qué? Porque su frecuencia no está alineada. Y entonces mientras esa alineación no exista, pues el resultado puede que no sea permanente, claro, ese es puede que no. sí. Entonces, por eso es que hay que ir al fondo porque ahí está todo. Aquí El está el origen de resultado. todo. Claro, eso es como, digamos, cuando tú encuentras un edificio y ves una gotera o una humedad y tú dices, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y empiezas a escarbar y por acá no es y sanas por ahí, pero sale luego Por la el otro humedad lado o porque el... no está Ajá. arreglado la realidad. Exacto. Así nos pasa a nosotros con las creencias. Entonces, mientras no sanes esas creencias y no entiendas cuál es la emoción que tú tienes respecto al dinero, no No te va va a a ver. funcionar. Pues mira que hablas de un tema súper interesante y hay algo que yo me preguntaba. Yo he leído, como te decía hoy, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, cuando uno Excelente. googlea finanzas personales sale pues la parte técnica, que es la que yo te digo que yo manejo, pero también sale esa parte de De piense y hágase conexión. rico y todo. Te cuento que puntualmente a mí me pasó, como ponle tú, creo que eso fue en 2017. Yo estaba apenas como saliendo con mi novio y todo este tema, y había un inconveniente, se nos estaban presentando como algunos inconvenientes, y emocionalmente yo empecé a sentirme afectada con esos inconvenientes. Y parte va el ejemplo porque quiero también como responder esa pregunta también para el resto de las personas. Yo me sentía como down, y parte de lo que estaba pasando, y se lo decía a él, mi amor, o sea, me están cancelando demasiadas reuniones. Yo pues soy asesora en finanzas, para mí pues el grueso de mi negocio y el grueso de mi vida, y yo creo que también como es mi pasión, el sentido de mi vida también son mis clientes, y no estaba teniendo como tantas citas, y si las tenía, ponle que yo llenaba la agenda todos los días de sol a sol, y de Cancelaban y repente cancelaban. cancele, que y yo, mi amor, me están cancelando un montón de reuniones. Claro, yo me sentía baja de nota, y yo asocio eso con que definitivamente pues el sentirme baja de nota, nada más no sé si la voz o si, hola, está confirmada la reunión para hoy, no sé si eso los asustó, no sé. Entonces quería confirmar eso, o sea, y no solo por mí, sino porque sé que a todos nos puede pasar que tengamos de pronto un mal día, y esto puede afectar a nuestras finanzas y cómo las Literal, empieza a afectar. Entonces, confírmame, todo. confírmame eso, cómo funciona esa relación ahí entre emociones y finanzas. Bueno, es que imagínate, y voy a hablar como desde todo lo que yo parto. Entonces, yo estudié biología y química también, entonces ciencias a la lata, y Genial. entonces todo lo que existe en el universo es energía y materia, y una se transforma en la otra. La materia, como es física, la podemos ver con los ojos, es más densa, es tangible, Ok. pero la energía no la vemos. Nosotros, por ejemplo, no vemos el aire, pero el aire está ahí es materia y es energía. El Muy sol cierto. no vemos los rayos del sol, pero los sentimos, ¿sí? Ese Sí, sí, tipo de sí. cosas. Eso pasa con nuestros pensamientos y cada pensamiento genera una emoción. Entonces, Ok. claro, tu pensamiento en tu caso concreto, estabas pensando o pasando momentos tristes o preocupantes, bueno, lo que haya sido, te generaban cierto tipo de pensamientos y esos pensamientos te generaban una emoción. La emoción, que es lo que sentimos en el cuerpo, nosotros lo ponemos acá en el corazón, pues es lo que se refleja sin que tú hables, sin que tú digas nada. Como esa energía, los otros lo sienten. Funciona más o Claro. menos como cuando decimos
que los perros huelen el miedo, ¿cierto? Se ha sonado Sí, ese sí, cuento de que, sí, que si uno va pasando y van varias personas y al que le tiene miedo el perro lo persigue. sí, 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 Algo así así es. nos pasa, o sea, eso es energía y eso se siente. Ok, Esa vibración, entonces, y al tú generar un sentimiento está vibrando, porque la energía todo el tiempo está emitiendo ondas, está emitiendo vibraciones, que aunque ujú, no las veamos, está ahí. Y ok, eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, por eso, con respecto al dinero, vivir con miedo, con angustia, con preocupación, con estrés, con el querer controlar de que no veo el resultado que quiero, qué voy a hacer para sacar el dinero, cómo hago para pagar la deuda, te genera angustia. claro, Y tal vez no nos han enseñado a poner atención es a esto y sobre todo a lo que estamos pensando. Y sí, eso es lo total, que atrae. Entonces, total, por total, eso el dicho que plata atrae más plata sí. y funciona al contrario. Pobreza atrae más pobreza. Oh, sí, claro. Complicado Entonces, sí, ahí. Ojalá no, ojalá al contrario no haya la parte de pobreza, sino más plata, más llame más plata. Ah, ok, no, pues súper interesante. Y digamos que ahorita, ¿cómo percibes el tema con toda la situación actual? Porque si hay muchos momentos de miedo, de personas que están asustadas, de todo lo que está pasando. ¿Qué les dirías en términos de sus emociones? ¿Cómo las pueden de pronto optimizar y mejorar en esa parte para que al contrario haya mayor mentalidad de abundancia y crecimiento? yo siempre, y digamos que he ido sacando como este ejemplo de que nosotros tenemos, y tú lo decías ahorita, nuestro mayor, yo creo que tenemos dos activos muy fuertes, uno es nuestra mente y el otro es el tiempo, es lo más valioso que las personas tenemos, con la diferencia que el tiempo se va y no lo recuperamos. La Sí, mente total. siempre la podemos tener en crecimiento. Pero nuestra mente tiene dos partes, una que es la consciente, en donde se mete el ego, yo lo llamo la loca, que siempre te está saboteando, eso es difícil, eso no se puede, eso no Total. lo hagas, qué pena, qué oso, yo no lo voy a hacer. Bueno, el ego, el saboteador. Sí, Pero tenemos y esa mente es chiquita, pero tenemos una más grande que es la subconsciente, la que nunca le paramos bolas, pero que guarda absolutamente todo lo que nos pasa. claro. La mente subconsciente es la que nos controla, es la que atrae esa emoción. Entonces, pero ella nunca clasifica qué es bueno o qué es malo. No, sino Por que lo va ejemplo, viendo como una realidad. una persona que está en angustia y preocupación por culpa que ella dice por culpa del dinero, pero en realidad es ella como persona, siente angustia y vibración y eso es lo que su subconsciente está entendiendo, entonces atrae más problemas y más angustias. Por eso me imagino que tú has recibido cantidad de gente que te dice, pero es que es increíble que pierdo esto y entonces me pasó esta otra tragedia y me robaron el celular y entonces llegó y pues, me quitaron esto y se cayó el negocio y no me llamaron. Es una cadena Sí, sí, que sí. viene de ahí. ¿Qué tenemos que aprender a hacer? A Eso te iba a preguntar volvernos justamente, sí. entonces, esa mente subconsciente es como si fuera tu casa, adentro de tu casa, y nunca le miramos la puerta. Ya grandes nosotros podemos ponerle una puerta que es nuestra mente consciente. Y Oh, es como si esa conciencia que tenemos ahí es la que debe decir, y los que nos van a tocar siempre son los pensamientos. Entonces ellos llegan a tocar la puerta y yo debo volverme consciente que estoy pensando en este momento, que estoy sintiendo. ¿Me conviene? Si sigo con este pensamiento, ¿me va a servir o no me va a servir? Y ujú, desecharlo. ¿Cómo desecha uno los pensamientos negativos? Entonces, pues no me voy a enfocar en el problema, sino voy a buscar la solución, qué es lo que realmente yo quiero vivir y manifestar. Y entonces yo a veces les digo, así estés en una situación donde hoy solo tengas para comer arroz con huevo, tú piensas que estás sentado en el mejor restaurante del mundo comiéndote tu plato favorito. No, o sea, a es crear jugar la y realidad. engañar, Ahí hay una es cosa bien engañar. importante. Yo en algún momento pues hice un tema de meditación y todo esto. Y uno de los profes de meditación, que creo que tienen otro nombre, estoy segura, yogis. Bueno, en fin, el profe me decía, mira, Laura,
la forma de pedir la forma en la que estás pidiendo es errada completamente. O sea, porque el tema es que tú todo el tiempo le dices a Dios, Dios, quiero Quiero. que me des una casa. Dios, Y quiero que hablas en futuro. me pongas un mejor sueldo. Dios, quiero. Entonces Dios te va a dar el querer tener un mejor sueldo, el querer tener, pero siempre vas a querer tenerlo y no lo vas a tener ya. Entonces me dijo, la mejor forma de manifestar para ti, y de pronto este tip y este ejercicio les puede servir a ustedes, es lo que acaba de decir Liliana, y es, bueno, ¿cómo yo desde la realidad modifico esa realidad ya que tenemos tan buena imaginación y entrar a decir, me estoy comiendo el mejor plato, llegó el super sommelier y me dio el mejor vino, el chef de la casa fue el que me atendió, y con base en eso me dio el mejor plato y me lo estoy comiendo en estos momentos. Gracias Dios porque ya está hecho y ya lo tengo así y ya está. Si es la deuda, que sé que hay algunos clientes aquí, los saludo amablemente. Muchas gracias por estar Entonces, acá. Es eso, o tú sea, les, es, bueno, ya salí de la deuda, qué chévere, ya no le debo nada a nadie, ahorita estoy listo para invertir, listo para ahorrar, listo para, pero gracias porque ya está hecho, o sea, lo doy por hecho y esa creo que está muy alineado con lo que estás diciendo y es como, bueno, de esta manera ya quedó y de esa manera lo manifiesto como que ya lo vivo. Ahora, por ahí Stephanie nos preguntaba que ¿cuánto tiempo demora alguien en configurar este tipo de pensamiento de sabotaje? O sea, pasa mucho que a veces uno se como que se esa pregunta sabotea. está buenísima y depende de qué tan fuerte es tu creencia. Generalmente pasa que entre más edad tengas, más fuertes son tus creencias porque estás viviendo con ellas con más tiempo. Entonces, le va a costar más trabajo a una persona de 40 años que, por ejemplo, a una persona de 20. Claro, ¿Por qué? Porque podríamos decir, la de 40 lleva más tiempo pensando así, que sí, la de 20 sí, de pronto es más fácil. Por eso es tan importante educar súper bien a nuestros hijos. Por eso desde chiquitos darles ahí fuertemente, sí, tener en total. cuenta esa puerta, qué le estamos diciendo, qué están oyendo, qué está pasando, qué es eso. Y depende también de la constancia, porque la loca, el ego siempre va a estar ahí saboteándonos, siempre, toda la vida va a estar ahí poniéndonos en contra. A veces uno se levanta y solo llega al espejo y dice, no, pero hoy estoy horrible. Sí, ya nada No, más con ¿cómo voy a...? eso. Y ahí ya le estamos dando fuerzas a él, en vez de decir, yo Claro, soy claro. ganadora, yo hoy puedo, me va a salir el negocio, ya no Exacto. tengo la deuda, pero nos enfocamos en lo que vemos con los ojos. Entonces, ahorita que tú hablabas, por ejemplo, de los que no están con deudas, entonces nos enfocamos es en la deuda, Sí, claro, en vez de total. vernos o en cómo va a llegar el dinero. No confiamos en que ¿En el qué va a cómo no llegar? me pertenece a mí. Sí, yo Sí. no digo el cómo, se lo dejo al universo, al subconsciente, a Dios, al mundo cuántico, como lo queramos llamar, que eso se va, porque si mi intención es esa y estoy trabajando en pensamiento, en sentimiento, tarde o temprano se va a manifestar. Y no, nos enfocamos es en lo que vemos, pero, por ejemplo, que es algo que yo practico, porque no quiere decir que es que, ay, no, ya la dura que no le pasa, a uno también le pasa, Sí, entonces uno sí, sí. supera una meta y se pone la siguiente y este paso le cuesta a Fuerte, uno, claro, claro. entonces uno ayuda, ah, yo ya pasé eso, pero yo voy por otra meta que a mí me cuesta. Entonces, por ejemplo, yo he tratado y lo que estoy trabajando ahora es no vemos o nuestra intención, digamos, esa ley de manifestar no se debe basar en lo que ven estos ojos, porque estos ojos no son los mismos del cerebro. Nosotros necesitamos ver con los ojos del cerebro esas ondas que están mandando la frecuencia en la que yo esté y que aunque hoy yo vea, por ejemplo, la mano de cuentas o el arroz con huevo, estoy convencida de que eso es temporal y que eso no afecta donde yo quiero estar, donde voy a estar. Y siempre hablarlo en presente, porque si lo hablo en futuro, como te decía tu profe, pues se va Nunca a se me quedar da. siempre en un futuro, claro. Total. Tú tienes, por ejemplo, un viaje, uno quiere manifestar un viaje. Tú tienes que sentir que ya te estás subiendo al avión. Y mira que nada más con cerrar los ojos y pensar, yo medito mucho y una buena forma de eso es meditar. Hay muchas para uno Sí, hay manifestar. muchas. Orar.
para el que Y de pronto tiene sí, para una el que es orar, pero siempre actuando, ¿cierto? Porque en la religión se también. cae mucho en el que ora y Dios proveerá y no se No, mueven y no ponen. no, 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 Entonces, actuando, sí. Sí, sí, sí. exacto, no, Dios proveerá y va a pagar la deuda. No, hermano, a ver, ¿qué Hay que hacer hizo? algo, ¿Cómo va a sí. organizar? ¿Ya hizo presupuesto? ¿Ya está manejando el dinero? Porque también la gente quiere más dinero, pero no manejan bien el que tienen. Ah, Entonces, no. ¿cómo carajos creen que les va a llegar más? Es como si el universo dijera, no, no está listo, no le puede, está hecho un 8 con lo que tiene que estar teniendo ¿Cómo va a más. estar preparado para más? Yo creo que son dos cosas que van de la mano ya que lo mencionas y es que definitivamente el tema de la mentalidad de abundancia junto con la parte de la educación financiera son como esa fortaleza que se puede crear y una vez se unen Sí, estas es dos así. pues va a ser algo genial porque tienes la educación financiera, entonces sabes optimizar tus gastos, sabes planear, sabes proyectar, pero también tienes esta que es súper importante, yo creo que es la que paso número uno, empezar a arrancar como con un sistema de creencias, revisar cuáles son esas creencias que se tienen y todo. Bueno, por ahí dice Elizabeth, hola Elizabeth, muchas gracias por estar acá. A veces no tiene que ver solo con la mente, a veces uno puede tener toda la mentalidad, pero las condiciones no se dan. ¿Qué hacer en ese caso? No, esa es una trampa del ego. Ese es el ego diciéndole, no señora, son las condiciones externas, porque eso es lo que nos venden, eso es lo que también la sociedad y el sistema financiero nos han programado para eso. O sea, el negocio del banco es endeudar a la gente. Entonces el banco jamás nos va a decir, aprenda a Los manejar intereses su que pagaste. dinero, claro, No. aprenda a manejar su dinero y no se endeuden. No, el negocio de ellos es endeudes. Claro. Entonces, ellos sacan su promo y hacen negocios con los establecimientos comerciales, pues para que le compremos y vivamos comprando y cayendo en eso. Entonces, siempre creemos que la circunstancia es externa. No, Pero es creo que se interna. basa un poco más, no sé si de pronto es eso lo que ella quiere decir. Es una pregunta que también yo me he hecho bastante. Normalmente pues uno nace como con unas oportunidades y yo agradezco a Dios haber nacido como con oportunidades muy grandes, pero de repente puede pasar que hay personas que no nacen, nacen de pronto siendo pobres y tal vez se quedan como con esa cadena, esa cadena, esa cadena. O sea, tal vez es como que hacer con Sí, esas personas que influye. esas oportunidades no fueron tan grandes como las del que nació y se le dio educación y se le dieron como muchas cosas. Cierto, influye. Y evidentemente, digamos, en un medio en donde esté absoluta pobreza, por ejemplo, acá en Colombia, en Bogotá, que manejamos estratos uno y 2, pues evidentemente tienen menos oportunidades y son círculos que tienen que salir de ahí. Pero cuando a ti te llega un poquito de conciencia y, por ejemplo, las personas no llegan a ti por casualidad, pero si una persona llega a tu cuenta y conoce lo tuyo, llega a la mía y conoce y está recibiendo cierta información, pero la creencia le cierra las posibilidades a abrir la mente y a decir, ah, venga, de pronto sí puede ser así. Mm, Y yo te lo digo por experiencia, o sea, y también uno, yo pues tampoco nací ni estuve en la miseria, pero en mi familia hubo creencias de escasez muy fuertes y sin darme cuenta yo estaba siguiendo el patrón. Y ok, siendo profesional y todo, terminé absolutamente endeudada. Y en ese momento yo juraba, hubo un momento en que yo decía, ¿yo cuándo voy a poder pagar todo ese claro, montón de deudas en las que me metí? ya, sí, ya nada que Pero hacer. cuando tú empiezas a recibir la información, abres la mente y dices, ah, bueno, ya me están diciendo algo, que es que debo mirar hacia adentro, empieza. El ego te va a decir, no, quédese ahí, porque es Sí, mejor quedarse en la zona de confort. Igual el cerebro sí, sí, lo sí, busca. Desde que tengamos que comer, dónde dormir, uno se queda ahí, claro, quietico. sí, Es sí, la total. función del cerebro. Sí, sí, Pero cuando de pronto hay un chispazo ahí de la esencia, del alma, lo que yo llamo, y te dice, oiga, pero ¿por qué así? Entonces uno empieza y hace cosas como esta. Pero ¿por qué ha habido gente que es absolutamente pobre, que ha nacido en unas condiciones de absolutamente acuerdo. miserables, que no han tenido condiciones y uno ve que llegan lejos? Sí, 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 O tal cual. sea, entonces uno empieza a combatirle a la mente, porque es que el ego está dentro de nosotros y es ahí. Entonces, si existe un solo caso, Laura, una sola persona
que que lo pueden rompa un lograr. récord, que lo haga, quiere decir que todo el resto de humanos lo podemos hacer. Y por eso Impresionante, es muy motivador lo que acabas de decir. Genial. claro. Entonces nos dejamos llevar por eso y todos nos compadecemos y decimos, pero entonces es ese chispazo de decir, bueno, pero venga, ya hubo alguien que lo hizo y si alguien lo hizo, ay, y entonces tú empiezas a buscar los casos de personas que siendo absolutamente pobres han llegado a ser presidentes de la República. Acá en Colombia nada más Marco Fidel Suárez, entonces uno dice, se Bueno, puede. de alguna forma ¿Qué me lo logran. falta? ¿Qué me falta a mí para llegar allá? Y a Sí, ese es el romper tema, como todo. que a la final todos tenemos las mismas 24 horas, nosotros todos tenemos una mente, dos ojos, bueno, la gran mayoría, y de hecho yo acá tengo el caso de personas que son inválidas, o sea, que están en silla de ruedas, y, Eso me sale a pues mí. a la final igual y son brillantes y súper echados para adelante, entonces creo que a la final sí es muy cierto que las limitantes, primero pues del exterior cuando éramos niños de pronto nos empezaron a poner muchas creencias limitantes en donde de repente eso empieza a formarnos un patrón y de ahí en adelante empieza uno mismo a ponerse esas barreras y pues muy interesante el hecho de que, bueno, importantísimo saltar esas barreras y poder decir cómo puedo llegar a lograrlo, ya que si esta persona lo logró, que tiene mis mismas capacidades, que tiene dos ojos, 24 horas, una mente, una boca, una nariz, y de alguna manera pues se puede también salir adelante. Entonces, me parece Mira, excepcional. Elizabeth nos decía ahí, pero son casos excepcionales. No, es que nos creemos que es que las condiciones son de ellos y que nosotros no podemos. Sí, Es, bueno, es y ahí Dana dice, es como ver el vaso medio vacío o medio lleno. Uno ve si se enfoca en casos de pobreza o en casos de superación. Ay, Dana, hola. Bueno, pues muchas gracias excelente. por Así participar y así es. es, tal cual, tal Entonces, cual. si uno no lo cree, por ejemplo, se me está ocurriendo ahorita, uno ve el caso que lo llevaron a una película que es En busca de la felicidad. Eso es un caso real. Sí, Bueno, y el universo sí, también se Carlos. encarga de no ponértela fácil, ¿cierto? Entonces te va a poner a prueba, como decir, bueno, ¿tiene el empeño? Sí, listo, pero acá le va a salir la dificultad y acá también, y acá también. Y ¿Por qué? Porque es sáltelas. que eso es lo que en realidad nos va a fortalecer. Sí, tal Es cual. como cuando tú tienes un bebé y tú quieres que aprenda. Él no aprende desde la primera vez, él se va a caer. Y tenemos que dejarlo caer, porque entonces, si la mamá coge al niño a cogerlo y que no Ayudarlo. se caiga, no se caiga, o no se vista solo, o no haga cosas solo, pues le quita sus funciones. Y posiblemente deberíamos ver que cada dificultad que tenemos es un reto que la vida nos está poniendo, pero para ser mejores, no para vernos como la víctima. Tal cual. Bueno, Porque no, súper nosotros, de acuerdo con lo que dices. Por ahí Jennifer se conectó. Hola Jennifer, bienvenida. Y otras personas pues aquí se están conectando. Así que para los que se están conectando vamos a hacer un pequeño resumen y para los que ya resumen. están, entonces vamos a hacer repaso. Estamos hablando de cómo las emociones impactan a nuestras finanzas y partimos de una base en la que la mentalidad, tener mentalidad de abundancia es súper importante porque puede que nos vaya muy bien a nivel económico, pero si no sabemos optimizar el dinero, pues ahí empieza todo. Pero puede que tampoco estemos viviendo otra realidad y estemos atados a esa realidad y parte de lo que se está buscando, se está hablando acá es que primero podemos cambiar esa realidad, podemos manifestar todo lo que queremos, lo merecemos y hay que trabajar en que merecemos tener Amor. muchísima abundancia en nuestra vida, que merecemos y que debemos hacer a un lado esas creencias de no, no tengo dinero, no, y que eso va a perdurar así para siempre, sino tener un poco más de fe y de confianza de que definitivamente las cosas se pueden dar para nosotros. Entonces, esa es parte de lo que hemos venido hablando. Y digamos que de ahí también hablabas de un tema del estrés y creo que es importante que nos comentes eso, el estrés y el miedo. A veces me pasa a mí y les pasa, yo creo que a todos, que o a la gran mayoría, que de pronto nos estresamos mucho porque, Dios mío, no sé si este mes vamos a recibir el mismo capital que recibimos el año pasado, el mes pasado, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué le recomiendas a esas personas que viven con miedo y con estrés? Porque esas son otras emociones que son el miedo y el estrés y cómo eso pues claramente puede impactar a sus finanzas, pero ¿qué le recomiendas a esas personas para hacer a un lado ese miedo y tener más bien al contrario mucha confianza de que todo se les va a dar como quieren? Hay dos fuerzas, entonces desde acá deberíamos siempre partir que existen dos fuerzas que son las más poderosas y creadoras. Una es el amor y la otra es el miedo.
Y el miedo saca facetas como culpa, rabia, estrés, angustia, preocupación, dolor, rencor. Claro. Todo eso viene del miedo. Y toda la otra es el amor. Cuando tú estás conectado con el amor y entonces cuando evidentemente, yo te lo decía, somos humanos, estamos acá, el ego nos va a acompañar, ese, esta horrible loca siempre va a estar ahí, entonces nos va a tocar y tú te pones una meta y entonces sientes el miedo. Hay que coger el miedo, no como el coco, sino, listo, con miedo y todo voy a hacerlo. Debe Genial. ser ese motor que te impulse. Tengo miedo y entonces uno a veces siente el miedo, por ejemplo, a mí me da un miedo terrible, y siento y digo, no, yo creo que no me podría tirar de un paracaídas, así el avión se vaya a caer, yo creo que a mí me tienen que empujar, siempre pienso eso, ¿sí? Qué Y miedo, nada sí. más de pensarlo, aquí se me Da miedo, sí. aparece. Sí. Y ese miedo aparece en otras cosas. Entonces, pero cuando tú a pesar del miedo lo haces, después dices, bueno, no era tan difícil. Ya De he hecho acuerdo. cosas como lanzarme de toboganes o cosas así muy altas y digo, "Uy, bueno, ya lo hice". Y va uno pasito a pasito, ¿sí? Genial. Pero cuando ya lo haces, tú dices, sí pude. Y Lo entonces te logré. pones otra meta. Entonces debemos es aprender que el miedo sea el estimulante, pero no quedarnos en esa vibración, porque esa vibración baja y Y no empieza a generar manifiesta. tu realidad de esa manera. Es decir, si tú sigues preocupado porque no hay plata y todos los días te repites exactamente la misma historia y empiezas, no, es que no hay plata y me da miedo este mes y cómo voy a hacer y qué estrés y no hay plata y estoy estresado y no hay plata y no hay plata, te empiezas a meter que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata y Y no la va a entonces ver. los O sea, clientes no llegan, no vendes, no te pagan, se atrasan los pagos, todo es una cadena que viene desde ahí. y de Entonces ahí siempre tenemos que estar mirando qué estoy pensando y qué estoy sintiendo en este momento. Y si veo que estoy ahí, pues, ¿cuál es lo contrario? ¿Hacia dónde me voy? de acuerdo, perfecto, no, genial. Me encanta todo esto que estás diciendo, muchísimas gracias. Creo que nos sirve a muchos y me incluyo porque pues tampoco tengo la verdad absoluta, a pesar de haberme leído muchos libros y haber hecho charlas y PNL y bueno, un montón de cosas, creo que igual siento que me falta porque si no ya sería millonaria. Entonces, Eso, mira, ahí sigo y ahí sigo y ahí sigo. exacto. El mejor evaluador es nuestro resultado, porque el dinero, por ejemplo, es un resultado. Entonces, si tú estás con deudas, quiere decir que tu relación con el dinero no ha estado bien, porque tenemos deudas. No significa que toda tu vida tenga que ser así. Cuando ya sales de deudas o del déficit y eso, dices, ay, bueno, estoy mejorando. Cuando ya tienes liquidez, dices, estoy mejorando. Cuando yo tengo que mi meta es millonaria y todavía no he llegado allá, entonces algo me falta para llegar allá, porque De todo es acuerdo. un resultado. Aunque por ahí leía en un libro que la deuda buena, pues esa sí vale la pena tenerla, que es la deuda Ah, que me va a dar una mayor rentabilidad. Y la deuda sí, mala, claro, esa es la que, de la que Liliana está hablando. es de la que yo Bueno, no, hablo, mira sí. que muy interesante lo que dice Elizabeth y tienes toda la razón, mi querida Elizabeth. Creo que el objetivo no es llegar a ser millonario, el objetivo es uno conectarse con su propósito de vida. Por ahí dice, pero el objetivo es ser millonario, creo que no. Creo que el objetivo es estar tranquilo. Yo creo que lo primero es estar vibrando en su propósito de vida. Una vez yo fui a un curso de programación neurolingüística y en este curso a mí me decían, yo dije, ay, pero pues todo el mundo quiere tener plata. Y entonces esta misma profe lo que me decía es, cuidado porque estás No, enfocándote en el resultado y si tú te enfocas en, o sea, el resultado es como tú lo dices, o sea, hay un resultado que es que tengo una buena cantidad de, un cheque al final del mes y en general tengo una buena cantidad de capital. Pero ojo con enfocarte en tener este resultado sin haberte conectado primero con ese propósito de vida que tienes. Si tú te conectas con ese propósito de vida que tienes, empieza a llegar el resultado y eso es muy importante lo que dice aquí Elizabeth y tienes absolutamente toda la razón. ahí quería como decirle a Elizabeth que todo depende de los deseos y del proyecto de vida que uno tenga, ¿cierto? Hay gente que de pronto no quiere ser millonaria, pero ¿qué quiere ella en la vida? Y a mí me ha pasado cosas como, por ejemplo, que llegan personas a mi asesoría y me dicen, no, yo no necesito mucho dinero y no quiero mucho dinero porque con que tenga para vivir es suficiente. Y luego le digo, bueno, ¿y qué quieres tú vivir? ¿Qué es eso que deseas?
quiero una casa grande, quisiera viajar por todo el mundo, quiero que mi casa sea autosostenible y que pueda tener muchos animales y mis hijos correr y tener campos y poder viajar en el mundo, ir aquí y allá. ¿Y tú sabes cuánto te cuesta eso? Entonces mira las incongruencias que tenemos, porque decimos quiero mucho, pero no sabemos qué es mucho. Y de pronto el mucho para ti es diferente al mucho para mí. Y hay gente que sí quiere tener billones de dólares y es perfecto. Y hay gente que quiere tener millones de dólares y Millones. millones de... Me Exacto, pido y los billones. está perfecto, porque es que es tu creencia. Entonces, por ejemplo, a esa persona yo le decía, ¿y cómo dices que no quieres tener suficiente dinero si viajar por el mundo te va a costar? Y Claro, viajar por total. el mundo te haría feliz. Sí, sí, Entonces sí. tú mereces ser feliz. Tú quisieras tener una casa de no sé cuántos metros cuadrados para que puedas tener sembrados y ser autosostenible y la quieres gigante. ¿Cuánto te vale una casa de esas? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que mirar realmente y no nos han enseñado a pensar con números De acuerdo. y con mente y corazón para que nos demos cuenta de eso. Y ahí es donde tenemos que mirar eso. Vi una preguntita también que hablaba si la deuda del estudio es Buena o mala. buena o es mala. Bueno, pues yo doy mi opinión y también me gustaría escuchar muchísimo tu opinión. Vale. La deuda del estudio depende. Ah, Sí, para mí depende. ¿Por qué depende? sí. Pero ya estoy hablándolo un poquito a título personal. Si yo me endeudo para estudio y eso no me va a retribuir un aumento en el salario, sino me va a retribuir como algo más allá de lo que voy a recibir, no es una deuda tan buena, o sea, será ad honorem por amor al arte y de ahí funcionaría. Yo tuve el caso y a mí me pasó, y pues digamos que en general me pasó en la especialización que hice reciente, hice una especialización, pero eso no me está, yo no le puedo cobrar a mis clientes más por haber hecho una especialización. Sí me retribuyó a nivel económico, no podría decir que me dieron un super aumento, pero pues mi especialización fue en negociación y al ser en negociación yo puedo ahorita negociar mucho mejor con mis clientes y esto hace que yo pueda tener unos mejores ingresos. Pero es difícil de medir esa parte. Ahora, si tú tienes un salario estable, un salario fijo, dentro de lo que estás trabajando, eso te va a dar un aumento genial, es una deuda buena. Si tú al contrario hablaste con tu jefe y tu jefe dice, pues por el hecho de que lo tengas te vamos a felicitar y de resto pues no mucho más, digamos que ahí es una zona gris en donde no podría atreverme a decir que es malísima porque a la final conocimiento es conocimiento, pero es una deuda un poco más a lo malo. Los médicos tienen un tema y es que ellos hacen la carrera de medicina, pero luego se especializan y luego se subespecializan y así sucesivamente hacen varios fellows o especializaciones y de ahí parte de lo que pasa es que les dan una gran cantidad, o sea, la diferencia entre una persona que es médica general y otra que es especializada a nivel de ingresos es muchísima, esa deuda es buenísima. Esa sería mi Sí, respuesta. yo ¿Tú qué también, opinas al respecto? tan divino. Yo también iba a decirte que depende y además, pues ahí es donde uno debe de verdad tener como la educación financiera para poder analizar cada caso porque son diferentes. Sí, tal cual. Eh, por ejemplo, yo puedo decir y responder cuando yo me vi tan endeudada y siendo profesional, hubo un momento en que dije, yo ya no quiero seguir invirtiendo más en mi profesión y en una maestría porque no me va a representar, es muy costosa para lo que a mí me va a representar y retorno de la inversión va a ser lejos. Pero sí me puedo meter a estudiar finanzas para sanar mi situación y estando en eso y estaba súper endeudada, pero sabía que si yo pagaba ese curso, que me costaba mucho en ese momento y que en ese instante con un montón de deudas, yo lo único que dije, pues una más no me va a hacer la diferencia, Sí. pero sé que si yo invierto en esto, voy a transformar mi resultado y voy a empezar a cambiar mi vida, pues ahí era algo que yo sabía que iba a retribuir, ¿sí? Y después de hacer eso, es que nace la opción de hacer finanzas felices y compartir todo lo que yo había aprendido y aplicado en mi vida porque funciona con más gente. Y entonces uno mira eso, pero hoy en día, y aún tú poniendo el caso de los médicos y de los odontólogos, a veces uno dice, no, Sí. ni siquiera lo merece. Hoy en día, por ejemplo, una odontóloga que quiera estudiar y ser Sí, depende del caso, claro.
reparador, estos que hacen como ya no la ortodoncia, sino el diseño de Ah, sonrisas no, no sé, y perdón, no sé. ¿cómo se llaman Bueno, los ahí esos díganos cómo es que se llaman. odontólogos? La, el jefe Instrumentadores, no, Liliana, porque ¿qué esos es? son para las cirugías. No, no lo sé. Ortodoncista, No. ¿Ortodoncista? rehabilitador oral. Rehabilitador Ah, oral. ok. Una especialización de rehabilitación oral vale 30 millones en Colombia el semestre. O sea, imagínate. Y son Claro, 5 semestres. claro. 150 millones. ¿En cuánto lo vas a recuperar si sales de empleada? O sea, para mí ahí no funcionaría, ¿no? O Sí, hay que sea, hacer el cálculo de cada y para persona. poderle estudiar tiene que dejar de trabajar. O sea, son ¿cuánto tiempo sin recibir ingresos Sí, y total. solo en eso? ¿Sí ves? Entonces, por eso te digo que esos casos son delicados y de estudiar. Lo que Bueno, sí es importante es que aprendamos a manejar lo que tenemos ahora, lo que estamos haciendo, eh, aprender, porque si no manejamos, digamos, esa parte física del dinero, aprender a administrarlo, si yo tengo deudas, tengo que salir de la deuda. Si yo no sé ahorrar, tengo que aprender a ahorrar, porque parte del manejo de nuestros ingresos es aprender a ahorrar. Yo tengo que aprender a administrar bien esto, lo que para tengo poder tener. ahora, para trabajar desde adentro también y tener claro qué quiero en la vida. Porque De es que, acuerdo. y así pasa, la gente llega a los talleres, a los seminarios, a los cursos y uno les dice, bueno, ¿y tú qué quieres en la vida? Y mucho dinero, ¿y qué es mucho dinero? Sí, ¿Sí? de acuerdo. Mira, por ejemplo, ¿sí? Pero saca 100 Creo que millones siempre para nos un falta. carro. Sí, tal cual. Por eso depende de cada gusto y de cada caso. Cada gente, cada persona puede decidir qué quiere en su vida, planearlo y obtenerlo. Sí, no, Cuando creo uno que siente, cuando uno siente rabia por el logro del otro, hay una creencia de escasez de uno. de Porque, acuerdo. y tú lo debes saber. O Sí, sea, sí, tú, por totalmente. ejemplo, que quieres ser millonario y quieres ganar en millones, tú debes admirar la gente que En gana millón. millones de dólares. Claro. De acuerdo, Tú hoy sí. me decías, adoro a Tatiana Arias. Y Tatiana Arias en estos días facturó $1 millón en plena pandemia. Sí, sí, sí. ¡Wow! Pero gente que diga, ¿cómo esa vieja puede facturar $1 millón y siente rabia? Quiere decir que hay algo en el fondo de Hay algo que hay que nosotros trabajar. que hay que Ah, mira, trabajar. René, hola René, un cliente mío dice, yo soy Ay, de los mira. clientes que dicen mucho dinero. No Entonces, está tan de claro. ahora en adelante, la tarea de, ¿cómo es? René, René debe decir para él que es mucho dinero. Tiene que ser claro. más claridad, René, el Claro. sábado revisamos ese tema. Si él Bueno, quiere, ¿qué es para él mucho? sí, sí, 100 sí, total. millones en dólares, quiere ganar en pesos, quiere ganar en dólares, ¿qué quiere? Sí, Con sí, sí. cifras. Sí, sí, sí. Bueno, hay dos preguntas finales que yo tengo para ti. Son totalmente diferentes, te las voy a hacer de una vez que estaba viendo como el reloj y digo, no quiero irme sin estas dos preguntas. La primera pregunta es, bueno, te las voy a hacer las dos. La primera pregunta es, ¿cómo, por ejemplo, este tema de las emociones, esa ansiedad de pronto por decirme quiero comprar ropa todos los meses y Ah, empieza uno a gastarse un montón de plata sabiendo que tiene objetivos tan claros, que era parte de lo que hablábamos hoy con una cliente que ella me decía, no, Lau, es que eso es súper importante, o sea, ¿cómo uno hace para evitar esas tentaciones tan a corto plazo, pero que dan un placer tan chévere de comprarme 3 pares de tenis, 4 camisetas y así sucesivamente y olvido totalmente que mi meta es viajar o que mi meta es cambiar de trabajo o que mi meta es la una o la otra? Y la segunda es el impacto sobre las creencias de los papás, o sea, cómo impactan los papás sobre esas creencias en términos de abundancia, mentalidad de abundancia y tener mayores ingresos. bueno, entonces, así rápidamente, porque se pasa tan rápido. Sí. Primero, las compras se hacen por una parte del cerebro que se llama emocional. Nosotros tenemos varias partes del cerebro, hay uno instintivo, uno emocional y uno racional. Y el emocional es el que compra, es el que se motiva, es como si adentro del cerebro tuviéramos un botón que se activa, Tal cual. por ejemplo, con la palabra promoción, el estar encerrados y salir a comprar.
Pero detrás de eso hay una emoción, hay un vacío, hay algo que nos falta y el salir a comprar satisface momentáneamente. Es algo como lo que le Sí. pasa al que tiene un vicio, una droga. Entonces, por eso la gente sale, compra y después se puede estar cogiendo la cabeza diciendo por qué lo hice o ¿Qué me hice? siento mal, me arrepiento. Y entonces sale la otra parte del cerebro que le va a justificar la compra. Ah, sí, Por total. eso es que sí, El una parte racional. compra y la otra. Sí, entonces el racional le dice, no, pero tú lo necesitabas por eso. No, pero tú trabajas harto y te lo mereces. No, pero eso sí era necesario comprarlos, porque a veces uno tiene los zapatos negros y todo. No, yo necesito los rojos. Y Bueno, entonces levanto van y la se, mano acá el que ha caído en esa trampa. Yo la levanto. ¿ves? Y entonces luego sale el racional a justificarte la compra y uno dice, pero en el fondo no lo estamos haciendo. ¿Por qué hay que ir adentro? Porque entonces tú tienes que aprender qué es lo que te motiva y dónde está el vacío que te lleva a comprar para que lo puedas manejar. Y cuando tú ya aprendes a hacer eso, no es porque comprar o gastar sea malo, es porque necesitas hacerlo de manera consciente por ti, por el medio ambiente, por todo, y para que luego tú compres con satisfacción y nunca manejes esa dualidad de culpa y justificación. Total. Y con respecto a lo que me decías de los papás, es 100%, o sea, los primeros que nos programan a nosotros son los papás. Y si lo hacen antes de los 7 años, todavía no está la mente consciente activa en los niños. Y entonces es como que todos esos pensamientos y esas creencias negativas entran directo y se quedan implantados adentro de la casa, con el ejemplo que pusimos. Entonces, por eso tenemos, bueno, Ah, por eso total. tenemos que conectarnos y como mamás, como papás, estar muy pendientes de qué decimos, qué hacemos con los hijos, porque todo eso les está llegando a ellos instantáneamente. Y también es una terapia que uno mismo ya siendo grande puede hacer, o sea, bueno, ¿qué realidad tenía Ya yo nos y estaba toca. viviendo? Y cómo hago para transformar eso? O sea, yo, si yo no quiero ser como mi familia, que ahorita está endeudadísima, y no, no es mi ejemplo, no es mi caso, Sí, que yo te está entiendo. mal económicamente o que está, veo que todo lo que hace como que no le resulta, al contrario, yo debo programar mi mente y todos los días repetirme a mí mismo, oiga, yo sí merezco, yo me voy a sanar y voy a hacer como toda la parte a nivel de educación financiera para poder programar mi mentalidad de abundancia. Y bueno, hay un montón de cursos, talleres, libros Ahora, y cosas que sirven para eso. ahora te digo yo ahí, déjame hablarte de ahí y ahí voy a aprovechar. Digamos, esa parte nosotros, yo lo manejo en finanzas felices, porque hay que aprender a sanar con papá, hay que aprender a sanar a mamá, hay que aprender a entender por qué nos llegaron esas creencias. Eso yo lo manejo con círculos de abundancia y de dinero, que es Ay, donde súper. vamos a trabajar ahí. Entonces, todos los que me quieran seguir en mi cuenta, @finanzas felices, lo pueden hacer. En esta semana estamos justo en lanzamiento de un taller del ahorro para aprender a manejar el ahorro con lo que tenemos ahora, con lo que tú te ganas hoy en día, siempre pensando en cómo lo vas a hacer, un ahorro inteligente, no el que compramos para gastar ahora, sino un ahorro a largo plazo, el fondo de reserva, bueno. Y todo esto de emociones para sanar, las mujeres, por ejemplo, para sanar amor propio, porque sin amor propio es difícil que ese dinero llegue. El quitarnos las creencias, o sea, hay muchas creencias arraigadas y cuando yo rechazo, justifico, me siento atacado, cosas así, quiere decir que hay cosas que tengo que sanar, aprender a comprar, todo eso viene desde lo emocional. De Y en acuerdo, finanzas lo hacemos, finanzas felices lo hacemos con círculos de abundancia súper y chévere. dinero, que es trabajando eso. Entonces ahí aproveché para La decirte cuña, sí. Sí, 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 no, la perfecto, claro cuñita, que sí. sí. Y también este espacio es para eso, para que podamos decir, pues, a qué nos dedicamos y cómo de pronto y podemos ayudarnos también en miles de cosas. Y creo que lo que haces es excelente. Se complementa con lo que yo hago. A la final Sí, tiene un complemento y es que yo lo que hago es más al contrario, ya decirles, ya, bueno, ya tienes esa mentalidad de abundancia, ahora comencemos a revisar en qué ahorrar, en qué invertir, en qué hacer excelente, y sí. todo este tipo de cosas. Pero es excelente el tema de los talleres y todas las cosas que he visto que haces. Y bueno, pues súper admirable y esperamos pues tenerte de nuevo y que todo te salga pues también muy bien en todo este tema.
Y bueno, pues yo creo que aquí ya pues culminaríamos. Les agradecemos Ay, muchísimo gracias. a todos por estar acá con nosotros. Me están diciendo que excelente el live, que todo, entonces pues vayan y sigan a @finanzasfelices y al contrario síganos a nosotros para todos los tips de educación financiera, ahorro, Claro. inversión, presupuesto, salir de deudas y todos esos objetivos que se quieran lograr. Estamos para ayudar. A la final el objetivo es el mismo y es buscar que todos se orienten a nivel financiero, que todas las personas puedan lograr sus objetivos, sus sueños de vida, y puedan ser mucho más felices y abundantes en todo lo que hacen, porque todos nos lo Ay, tan merecemos. bonitos todos. Bueno, yo también ahí estoy viendo los mensajes. Muchísimas gracias, mensajes muy bonitos. Lo importante es que aprendamos, sí, a recordar que podemos estar siempre pendientes de lo que estamos pensando y sintiendo. Y súper importante, hoy vimos una lección, todos aprendan y definan, escriban qué quieren de la vida. De ¿Qué acuerdo. es mucho dinero? Si quieren dinero, si no, ¿por qué no lo quieren? Pero que las creencias estén sanas. Y Sí, tal Laura, cual. Hay que agradecer, hacer a un lado esas creencias limitantes, sí, entrar a uno, ser amigo de uno mismo y decir, lo vamos a lograr y vamos para adelante. sí. Y vamos con todas. Así que yo te apoyo con todos esos millones y vamos por ellos porque yo Millones, también los quiero. millones. Millones. Mi Muchas Lau, gracias, muchas muchas gracias. gracias. Nos vemos Gracias, pronto. Un gracias por la abrazo, invitación. Liliana. Gracias por todo. Listo, chao, chao Chao, a que estén muy todos. bien. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.